Teatro. Lo nuestro es un teatro con el telón que se abre y en grande, porque recibimos a dos doctores que las últimas veces nos han recibido ellos en su clínica, en la Clínica San Román. Bueno, gracias por estar aquí. Israel, José Manuel, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora te veo más a tu hijo en la clínica que a ti. Claro, porque él está empezando a trabajar más y yo menos, pero muy bien. Eso está bien. Y más en un día como hoy, 40 años, la Clínica San Román. Ahí tengo que mirarle a tu padre, porque tú casi ni los... No sé si los tienes, no muchos, sí, pero no muchos más. Pero tu padre sí lleva 40 años Sí, junto a tu madre trabajando. Recuerdo los 40 años porque lo relaciono con su edad. Porque yo recuerdo cuando nos vinimos a Alicante desde Barcelona, pues él empezaba a andar y cuando aparecía por la clínica que montamos, pues lo veía. Yo estaba con un paciente, estamos hablando hace 40 años, y en los inicios, mi mujer y yo, y él correteaba por allí, por la clínica. Entonces, él dice la edad que tiene, y claro, está directamente relacionada con los años que hace que empezamos. Porque todo empezó porque cuando nació él, nosotros estábamos en Barcelona, yo estudiaba, estábamos aceptablemente bien situados, pero pensamos, si nos tenemos que quedar aquí, ya hay que iniciar una vida seria aquí, comprando una vivienda, etc. Y si nos tenemos que marchar, pues hay que decidirlo ahora también. Y fuimos muy valientes porque pasamos de una situación cómoda en cuanto al trabajo a iniciar una vida totalmente autónoma. Pero mi mujer y yo siempre lo hemos hecho todo juntos, y cuando las cosas se hacen al mismo tiempo y con fe en lo que haces e intentando hacerlo bien, tardas más o tardas menos, pero sales adelante. Es algo que yo lo digo muchas veces, y sabes que también lo he dicho creo que en este espacio, ¿no? Es lo bien que os veo siempre a vosotros, pero no solo cuando estás, me refiero a ti, a tu mujer, ¿no? No solo en un programa de televisión o cuando os he visto trabajando, ¿no? Sino en esos otros momentos que yo tengo la suerte de ser amiga de ellos, y he visto siempre verdad. Hombre, y muchos años, y muchos hijos, y sacando adelante muchas cosas. Sí, pero no el ir a la vez, ¿no? Eso no solamente en el ambiente familiar, en cualquier aspecto de la vida, si tú vas bien, las cosas funcionan. La última vez les he visto bailando a Israel, a tu padre y a tu madre, como dos adolescentes. Bueno, el baile es algo muy divertido y te hace olvidar muchas tonterías, porque el mundo está lleno de mucha fantasía mala, que no merece la pena perder el tiempo con ella. Fíjate, tu padre hablaba de ti, ¿no? Cuando llegaron de Barcelona y tuvieron que empezar. Ahora tu hijo, a veces también lo he visto yo en la clínica. Sí, a veces. Un rubio precioso. A veces viene, dice, papá con pacientes, está empezando a hablar y ya va captando un poquito a qué se dedica su padre. ¿Tú crees que él algún día estará sentado en una televisión como esta? Dicen que podemos vivir 150 años, yo me voy a apuntar. Entonces, a lo mejor hasta le puedo hacer yo la entrevista. Pues igual, yo espero que esté trabajando. Pero sí, que pueda seguir los pasos, bueno, que haga primero lo que le guste y luego si puede seguir los pasos de su familia, sus padres, y que haga algo que le guste y que sea feliz. Y que siga trabajando, porque eso de... Bueno, ellos podían haber sido así, lo que se dice, niños de papá, pero lo importante era que se ganasen la vida, ¿no? Yo creo que a ninguno de nuestros hijos, por cierto, les hemos dado, como todos los padres, todo lo que se puede dar, pero no los hemos hecho ni caprichosos, ni hijos, ni niños de papá. Les hemos hecho ver que lo que tienen, o lo que les hemos dado, sus padres lo han trabajado y lo han visto. Y entonces eso les ha enseñado tal vez lo más importante, que es saber que para vivir, hay que trabajar y hay que tener el orgullo de saber
que te estás ganando la vida, porque el que no trabaja no es persona. El que no es autosuficiente, el que no se gana el sustento, no se puede sentir bien consigo mismo. Bueno, estoy hablando de todo menos de clínica. Bueno, ahora hablamos de la clínica. 40 años Clínica San Román. Es que claro, hablo así porque recuerdo esos momentos en los que empezábamos. Y bueno, siempre tengo en la cabeza el primer paciente que tuve. Y llegar a mi casa y decirle a mi mujer, Marisol, he tenido un paciente, el primero. ¿Y qué tal te ha ido? Ah, pues muy bien. Era, por cierto, una antenista. Ahí os veo a Marisol, veo a tus padres con una tarta, ¿no? Sí. De 40 años. Bueno, esa ha sido idea también de Israel y de su madre, que son tal cual. Les gusta, pues, adornar las cosas, hacerlas bien. Y ahí está una tarta que yo no pensé que iban a poner nada, porque ¿qué íbamos a soplar si cada día seguimos celebrándolo lo bien que nos ha ido todo? Ese primer paciente, ¿que recuerdas el primer paciente? Bueno, no te lo puedes imaginar. Era antenista, ponía antenas. Y además fue un primer paciente que no fue un caso sencillo. Le tuvo que hacer un estudio de la marcha, de lo que había en aquella época, le puso unas plantillas y después estuvo viniendo a renovarse lo que le hizo. Y bueno, esas cosas no se olvidan. Desde ese primer paciente a hoy día, todos los días pacientes tanto de Alicante, españoles, como a nivel internacional, porque nosotros que hacemos allí muchos de los programas tenemos el placer de poderlo comprobar, no es que lo contéis vosotros, ¿no? Hablar de la Clínica San Román no es solamente hablar de Alicante, aunque sea pues la referencia más importante de Alicante. Yo lo digo y lo repito y no me voy a cansar nunca. En Alicante, aparte de hogueras, hay un turismo de salud, que yo no digo que estén mal las hogueras, que por cierto estamos en plenas hogueras, ¿no? Pero lo que sigue es que hay mucho más que eso, y sobre todo cuando hablamos de salud es un referente internacional, y si hablamos en el caso vuestro del pie, sin ninguna duda la Clínica San Román. Sí, cada vez encontramos, la mitad de nuestros pacientes, más o menos, viven fuera de España y acuden a Alicante, en nuestro caso, para tratarse un problema de juanetes, dedos en garra. Luego algunos casos un poco más complicados también, pero sin duda muchos de ellos en ocasiones aprovechan ya que han venido y van a otro profesional para tratar otro problema que puedan tener. También nos preguntan a dónde podemos ir para que nos traten tal y cual cosa, y ya pues si tenemos referencias de alguien pues lo remitimos. El conocimiento que tengo sí que Alicante es un centro de turismo de salud muy importante. Y que ojalá nos lo creamos más, y sobre todo se lo crean nuestros políticos, para que... Una vez me decía un político, alfombra roja a los empresarios, que no, que mentira, que están poniendo muchas pegas todo el rato, ¿no? Unos y otros, y aquí no hablamos de ningún color, ¿no? Ay, si los políticos fueran tan profesionales como la mayor parte de los profesionales autónomos de España, el país estaría mucho mejor. ¿Qué vamos a hacerle? Vamos a hacerles autónomos para que pasen como la mayoría tenemos que pasar, ¿no? de los ciudadanos. Así es. La clínica, 40 años, en estos 40 años no solamente ha ido avanzando y creciendo la clínica, sino que ha ido avanzando en la medicina, sobre todo vuestro sector. Ni imaginar lo que ahora se puede hacer con lo que se hacía cuando empezaste. Hoy en la comida que hemos tenido, pues a mi mujer y a la chica que teníamos al lado le decía, ¿pero tú te acuerdas el primer paciente que hicimos venir a un americano para que estuviera conmigo la primera vez que yo iba a operar un juanete? Digo, ¿cómo hacíamos las radiografías? ¿Qué aparato teníamos de radiología? Digo, es que no lo podemos ni contar porque no lo entenderían. Vamos, poco menos que un aparato que emitía radiación por todas partes, además por el pie. Unas placas de fotografía y un revelado a ojo en un cuarto oscuro, semioscuro, donde no teníamos ni una luz inactínica para ver cómo se estaba revelando la radiografía.
Entrábamos, mojábamos, cuando creíamos que ya estaba el proceso de revelado hecho, metíamos en el baño de paro, en el fijador, lo metíamos un rato, después secábamos, lo lavamos y salía mi mujer a enseñarme lo que había salido. Bueno, eso hoy se puede contar porque casi como anécdota, pero también es cierto que éramos los únicos que éramos capaces de hacer eso, porque no teníamos ni medios ni... Bueno, es que la radiología, el control de la medicina nuclear que hay hoy en Europa, y como se utilizaba en aquella época los rayos, hoy sería delito, sería un delito. Entonces trajeron a un americano, ¿no? Sí. Y hoy sería lo contrario. Hoy posiblemente enseñaríais a ese americano, porque sé que estuvisteis en Nueva York, no sé, creo que fue en Nueva York, en Estados Unidos, ¿no? Intercambios. Recuerdo. Hoy Sí, en día se intercambian conocimiento, experiencias. y el conocimiento en medicina y en ciencia en España, y en concreto lo vuestro, no está... O sea, hoy podemos decir que estamos en salud a la misma medida que otros países, al mismo nivel. En general sí, porque ya hay un conocimiento, gracias a las nuevas tecnologías, hay un conocimiento de todo a nivel global. Hay algunos centros pues, que hacen mayor investigación porque tienen más financiación y pues, en esos aspectos van un poco por delante, pero en cuanto hay algo ya aprobado, descubierto, enseguida se traslada al resto de la comunidad científica alrededor del mundo. En lo nuestro, en la cirugía del pie en particular, con frecuencia viajamos, intercambiamos opiniones, técnicas, porque siempre la cirugía percutánea del pie, la cirugía mínima invasiva, que es lo que hacemos, es una cirugía que requiere, pues tiene unos conocimientos anatómicos muy importantes y luego requiere de una curva de aprendizaje muy lenta. Y una vez que la has adquirido, siempre puedes beneficiarte de otra persona que haya hecho ese procedimiento con alguna pequeña variación. Y si entiendes que puede mejorar tu técnica, pues la adquieres. Esa técnica ha ido cambiando con el tiempo, incluso ahora se va perfeccionando. A mí me parece magia, porque hacéis clases así, pues, ¿cómo es posible, no? Bueno, con el tiempo, pero en tiempos muy cortos, con relativa frecuencia, Yo, si de una semana a otra... en mis pies se ve que no tengo señales No se nota. Y había que hacer un trabajito grande. No se nota. Hay veces que de una semana a otra pues se nos ocurre cambiar un tipo de instrumento porque consideramos que va a lesionar menos, o nos han presentado unos nuevos instrumentos de corte mucho más pequeños y hay que probarlos, pero claro, hay que probarlos con la seguridad de que teniendo la máxima seguridad de que vas a actuar bien, de que no vas a probar para ver lo que ocurre. Tienes que ir con bastante seguridad. En los inicios de esta medicina, de esta técnica quirúrgica, se hacían verdaderas barbaridades, pero esas solamente las iniciaban un pueblo pues, como los americanos, que van hacia adelante, aunque haya muchos heridos en el camino. Ahora ellos ya eso lo han pasado a la historia, pero los europeos en conjunto, el latino, es más prudente y es más, llamémosle más artista, el otro es más científico, más comercial, pero creo que nosotros estamos muy bien situados. De las operaciones que se siguen haciendo más habituales, estamos viendo imágenes a lo largo del programa de diferentes intervenciones. Ahí estoy viendo una en la que estoy casi de enfermera, porque era la cirugía de Soledad, que es mi madre. Han pasado todos por sus pies, nuestros pies han pasado todos por sus manos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que se sigue haciendo más? ¿Qué es lo que seguimos demandando la población de todas las edades, además? El caminar sin dolor, eso es lo más frecuente, y luego poder calzar un zapato normal. Porque cuando se tienen deformidades, hay pacientes que van haciendo el zapato más grande, cada 2 años un número más, y claro, no tienen dolor, pero el pie se va deformando más.
Y luego están los que llevan el mismo zapato siempre y como la deformidad sigue aumentando, pues llega un momento en que no pueden calzar. Le causa dolor y mayor deformidad. Y entonces buscan una solución que sea correctiva y con el menor riesgo posible. Y eso hemos comprobado, cuando van nuestras cámaras, hemos comprobado que se sale andando, pero no solamente es que saliera yo, que a veces me preguntan, bueno, pero lo tuyo era por la televisión, ¿no? ¿Era de verdad que te estaban operando? Digo, maquillada como una puerta, pero me estaban operando, sin ninguna duda, y además pues lo pude demostrar que salía andando, pero no solamente salía andando yo, es que el resto de intervenciones en las que hemos podido poner nuestras cámaras, hemos visto que es verdad. Sí, bueno, lo hacemos con frecuencia. Estoy viendo las imágenes y me está gustando ver cómo trabajamos, ¿eh? No Bueno, fíjate, ahora está Carolina fijado. Roca, creo que son imágenes de Carolina yo Roca. no lo había visto. Que Pero- además, bueno, pues creo que no solo en la Comunidad Valenciana, no solo en Alicante, porque sus redes sociales son innumerables y, bueno, pues está encantadísima de sus pies. Y, Claro que sí. Una cosa muy llamativa es que no apenas sangra la cirugía que hacemos. En ocasiones hay mínimo sangrado, pero no hay sangrado y no utilizamos un compresor para cortar la circulación, así hablando comúnmente. Y resulta bonito verlo. Sí, de hecho, nosotros vamos a continuar estando en su clínica siempre que nos lo permitan, porque la verdad es que hay veces que las cosas las tienes que ver para creértelas. Y cuando entramos en la clínica y se muestra con respeto y con seriedad, sin interrumpir la intervención, lo que estamos haciendo, bueno, pues estamos también haciendo un trabajo de compromiso con los ciudadanos, ¿no? Que es mostrar la verdad de algo tan importante como son nuestros pies. Sí, lo mostramos para que muchos pacientes y futuros pacientes no tengan ese miedo que se tiene a someterse a algunos procedimientos quirúrgicos. La cirugía que hacemos es una técnica más que en las manos adecuadas, con mucha amplia experiencia, es muy resolutiva y da muy buenos resultados. Y siempre somos totalmente francos con el paciente. Cuando un paciente nos viene con un pie medio mal, pues decimos este paciente va a quedar muy bien. Y cuando vienen con un pie extremadamente deformado, llegamos a nuestro límite. Decimos, bueno, con estas técnicas se puede mejorar un 60% el pie. Se va a quitar el dolor, pero nunca se va a quedar un pie 100% estético, en absoluto. Que luego nos equivocamos y lo hacemos mejor, pero nunca nos equivocamos a menos. Y luego que estéticamente esté bien un pie es estupendo, pero que te quiten el dolor es mucho más estupendo, ¿eh? Es fundamental cuando un paciente, por eso cuando viene un paciente por primera vez, le preguntamos lo primero, bueno, como hace cualquier profesional, ¿qué es lo que le duele? ¿Cuál es el motivo que le trae aquí? Porque igual tiene un gran juanete, pero tiene un dedo en garra que está muy deformado y eso es lo que le duele realmente. Entonces le explicamos el origen del dedo en garra, que quizá tiene que ver con la anatomía del pie, la deformidad del juanete, pero dependiendo de la edad y las características del paciente, pues igual decidimos únicamente operar ese dedo que le está causando una invalidez. Y si fuera un paciente diabético, pues le puede causar una úlcera y un problema muy serio. Entonces nos enfocamos en la causa principal y esos pacientes quedan muy agradecidos. Dedo en garra, ¿por qué se forma el dedo en garra en general? Dedo en garra, dedo en martillo, son diferentes posiciones que adoptan los dedos de los pies, todo posiciones anómalas de una deformidad que pues, causa roce, presión por la deformidad y mucho dolor. Se produce por una alteración anatómica, una hiperlaxitud a veces de las articulaciones, con frecuencia un zapato inadecuado que cause mucha compresión lo empeora, o los pies muy cabos también tienen deformidades en los dedos, porque los pies muy cabos requieren de hacer mucha garra de los dedos al caminar, y eso causa que el hacer todo el día la garra de los dedos desarrollen con el tiempo los dedos en garra. ¿Y el juanete? ¿Por qué se forman los juanetes? ¿Depende cada pie, depende cada paciente? ¿Hay tanto tipo de juanetes como pies? Sí. Depende la raza, la fórmula anatómica, el trabajo, la edad, las enfermedades propias de la persona que tengan repercusión sobre el aparato locomotor. Y
Yo creo que casi podría decir que no he visto dos juanetes iguales, por supuesto, pero ni siquiera muy parecidos. Es casi imposible. Estaba fijándome en lo que nunca me fijo, cómo se nos ve cuando estamos actuando. Y esta cirugía, una de las grandes ventajas que tiene, como bien ha dicho Israel, el hecho de que no sangre, quiere decir que no hay roturas vasculares. El hecho de que no se hagan grandes incisiones nos permite poder operar a personas muy mayores o personas con muchos riesgos para otro tipo de cirugía, desde personas que están anticoaguladas, personas diabéticas, personas con retención de líquidos, personas con todas las enfermedades propias de los 90 años, pero que con estas técnicas, sin llegar a hacer una cosa totalmente resolutiva, les podemos hacer que su vida diaria les cambie radicalmente, mientras que con otras técnicas no se podría hacer. Simplemente el hecho de que ya se puedan mover, seguro que eso les va a sanar en el resto de su vida, sobre todo para la circulación, ¿no? No es lo mismo operar a una persona de 40 años que a una de 80. Una de 40 está medio mal, lo mejoras un poco, pero una de 80 está muy mal y lo dejas muy bien. Le das vida a una paciente muy Le das mayor. vida. Antes no podía caminar por una pequeña deformidad en ocasiones. Se lo corriges y ya vuelve a caminar bien, sin dolor. Esa pequeña deformidad que se puede convertir, que se convierte de hecho en un problema muy grave, ¿no? Porque claro, el que no te puedas mover una persona con mucha edad, para ella y para todo el entorno, ¿no? Pero esa confianza, ha habido que romper una malísima leyenda, porque el juanete era como lo peor que te podía pasar, ¿no? En los pies, ¿no? Sigue siendo. Y curiosamente es algo que lo tenemos, o sea, yo ya no, porque me los han quitado, pero que lo tenemos la mayoría de la población, e incluso desde antes de lo que queremos reconocer, porque ya os he dicho en alguna ocasión que yo tengo una hija, lógicamente, bastante joven y también lo tiene, es decir, y lo tiene desde muy pronto, y veo a mi nieta y la forma del pie, ya, porque hay una cuestión genética, claro, sí, lo que nacemos hemos con lo bueno y con lo regular, ¿no? Hay una cuestión genética, claro. Heredas una alteración anatómica, o bien por la longitud de los huesos, la laxitud articular, que luego eso conlleva que si llevas un zapato inadecuado se desarrolle más rápido. Por eso somos más pacientes las mujeres, porque por lo general nuestro zapato es menos adecuado, porque ellos también tienen juanete, también por también puede ser, juanete. No está demostrado, porque no está demostrado qué causa exactamente el juanete, pues un conjunto de factores. No se puede decir que el juanete se ha producido por esto o por esto. ¿Y de la cirugía mínimamente invasiva que hacéis, es el juanete el que mejor resultado da? Dependiendo del tipo de juanete. Es que esas preguntas son muy difíciles, ¿eh? No se puede generalizar así tanto. Hay veces que una simple uña que se incrusta te impide caminar. Y hay veces que un juanete inmenso que está toda luxada la articulación, pues la persona dice que no quiere ponerse el pie bien porque no le duele. Y hay otras veces que un dedo engarra. Yo creo que tal vez lo más molesto, o lo primero que empieza a crearte una incapacidad, es el dedo en martillo. Porque el dedo en garra incluso queda más disimulado. Pero un dedo en martillo, este cóndilo choca sobre el calzado, hace una herida, hace una úlcera, o empieza por una callosidad, que es una defensa contra ese roce. Ya no puedes calzar y, por supuesto, no puedes ir a dar un paseo calzado. Ya empiezas a poner zapatos más grandes, a vendar el dedo, en fin, que es una tontería que te ocasiona una gran incapacidad. Incluso también a los deportistas, porque claro, estamos hablando, decimos, de personas que tienen problemas en los pies de 90, de 80,
yo no he cumplido todavía esas edades, voy a cumplirlos porque voy a vivir 150 años, pero bueno, también hay gente joven y sobre todo también hay estos problemas en los deportistas. Yo recuerdo una conexión que tuvimos aquí con vosotros, con alguien que, bueno, que sencillamente no podía hacer footing, no podía hacer su vida normal, y era un hombre y era muy joven. Hay veces que un deportista, los deportistas suelen ser gente más joven, vamos, son los que más deporte practican. Como cuando uno es joven puede hacer muchas, digamos, muchas barbaridades, pues no le importa que le moleste algo en un pie o en una pierna, porque lo compensa con la otra. Entonces, de alguna manera, para solucionar su problema, están mal utilizando la otra parte del cuerpo, con lo cual está ocasionándose otro problema añadido. Pero eso, cuando eres más mayor, dices, no, yo no ando porque me está doliendo la cadera. Pero cuando tienes 20 años, 30 años, la cadera la doblas y no pasa nada. Pero estás ocasionando algo que va a ocurrir al cabo del tiempo. Lo primero que se hace cuando se va a la clínica, cada paciente es distinto, pero incluso la misma persona tenemos dos pies y no son iguales. El estudio de la pisada. El estudio de la pisada, bueno, primero valoramos al paciente, nos cuenta su problema, valoramos la anatomía articular, tocamos el pie. Y después pues hacemos un estudio de la pisada, se hace un estudio en estática, en el cual se ven los puntos de presión del pie, esto se digitaliza y se proyecta en una pantalla, la cual luego pues podemos analizar porque no hay distribución de pesos, vemos dónde carga más el pie. Son los puntos de presión, eso es lo que es el podograma, la huella plantar. Y luego tenemos un sistema de 4 cámaras que analizan cómo camina el paciente, porque a veces puede tener una debilidad de los músculos peroneos, puede tener un hábito al caminar o alguna mal apoyo que hay que verlo a cámara lenta. Y con todo esto nosotros, pues eso sí que nos sirve para luego confeccionar las plantillas. Hacemos un molde de escayola y sobre ese molde de escayola se rellena y se termoforman materiales de diferentes densidades y rigideces. Y luego ya esto, dependiendo de lo que queremos tratar, pues ya hacemos nuestros ajustes, todo de forma manual. Las plantillas que se hacen, por supuesto, apropiadas a cada pie, que no vale comprarnos las plantillas en el supermercado. Esas plantillas están bien, yo en algunas ocasiones incluso las he llegado a recomendar para cuando el problema es muy leve y con una de estas plantillas ya que vienen termoformadas, es decir, que ya vienen con la forma del pie, que están hechas a la longitud, pues pueden hacer un 30% del efecto. Pero si quieres conseguir el mayor efecto, la mayor corrección posible que pueda hacer una plantilla, entonces tienes que irte a una plantilla 100% hecha a medida y termoformada a mano, para poder lograr el apoyo específico que requiere ese paciente. Y eso se consigue únicamente con una plantilla medida. Pero no quiere decir que las otras pues, no hagan cierto efecto. ¿Y qué alivian? ¿A qué ayuda una plantilla? ¿Por qué se recomiendan plantillas? ¿Y a quiénes? Mira, Israel estaba explicando realmente qué es lo que hacemos cuando se hace un estudio de la marcha. Lo único que hacemos es plasmar con gráficos y con cifras lo que de alguna manera más subjetiva ya observamos. Porque cuando entra un paciente que viene para un estudio de la marcha, involuntariamente, según entra, ya vemos cómo oscila su cuerpo por la forma que tiene de caminar. Vemos si tiene un hombro más alto que otro, cómo mueve la cadera, cómo mete los pies hacia adentro o hacia afuera. Eso lo observamos, pero no lo podemos cuantificar. Entonces, por eso hacemos el estudio. Pero quiero decir con esto que casi sin el estudio podríamos confeccionar una plantilla, porque veríamos que mete un pie hacia adentro. Bueno, ya sabemos qué es lo que nos ocurre cuando meten los pies hacia adentro. ¿Cómo gira la cadera cuando va andando? Porque eso indica que tiene un acortamiento de la pierna.
incluso cómo tiene la lumbosacra, que vaya más erguido o menos, pues nos indica que le molestan más los metatarsianos o lo que le molesta más el talón. Pero todo eso lo tenemos que plasmar en un gráfico con cifras, para no fiarnos solamente de la experiencia o del ojo clínico, sino de las técnicas que nos permiten demostrarlo. Estábamos viendo ya ese caminar en ese estudio de la pisada, pero el ojo clínico sigue siendo importante, ¿verdad, Sí, no, Israel? es lo principal. Y supongo que eso lo aplicas también, bueno, pues como médico en todo. Porque claro, a veces echamos en falta, sobre todo cuando vamos al médico de cabecera. Yo he tenido el privilegio de ser paciente del doctor Cloque, que era el médico del Cabo, que se ha jubilado, y desde que se ha ido él, la verdad es que nos ha dejado huérfanas y huérfanos. No es lo mismo. Porque escuchaba. Claro. O sea, no estaba con el ordenador todo el rato. No digo que sea responsabilidad de los que están ahora, sino que no hay tiempo. Y que un médico te escuche. Es que no necesita receta. Es Mira, lo hay fundamental. veces, es que, bueno, interrumpido, pero no pasa nada, es mi hijo, no pasa nada. Hay veces que simplemente preguntándole a un paciente, ¿y por qué utiliza ese calzado? Ya te dice el por qué lo utiliza. O le coges el zapato, lo miras y ya mirando la suela del zapato, ya sabes lo que ya te aproximas mucho a la realidad de lo que ocurre. O ¿por qué no llevas tacón? A veces están mal asesorados. Hay veces que lo que tienes que hacer es llevar un tacón, porque el tacón permite que el cuerpo, cuando va caminando, se desplaza con más facilidad, porque se va cayendo hacia adelante, o sea, se va inclinando hacia adelante. Luego la marcha es más cómoda, no tienen que realizar un esfuerzo, mientras que cuando van excesivamente planos, van echando hacia atrás la espalda constantemente y forzando la parte lumbosacra Bueno, que el estudio de la marcha es más importante de lo que pueda parecer. Israel, el doctor de la televisión, porque eso te lo han llamado varias veces, ¿no? No solamente en la clínica privada, sino también en el trabajo que haces en Seguridad Social, ¿no? El que te escuchen. Supongo que muchas veces cuando vamos al médico, aunque vayamos por un tema concreto del pie, terminamos todas y todos pues hablando de otro tipo de dolores, ¿no? Sí, con frecuencia se habla de otros dolores. Nosotros realmente nos enfocamos lo que es los miembros inferiores, desde la rodilla hasta la punta del dedo gordo. Nos enfocamos ahí con frecuencia, dolores lumbares, de cadera, aplicando la corrección adecuada a nivel de ortopédico de plantillas, con frecuencia mejoran los dolores. ¿Y qué se dice antes cuando alguien está muy nerviosa? Porque claro, también vas a ir a un quirófano. Yo tenía el privilegio de que había visto varias intervenciones y la verdad es que yo no estaba nerviosa. A mí me serena la bata blanca. Yo en eso debo ser muy rara, pero vamos, no decir que me encante estar en un quirófano, pero que no tengo excesivo miedo a los quirófanos y tengo bastante confianza en los médicos. Normalmente, ¿no? Es la claridad, es la sinceridad, explicar exactamente al paciente qué se le va a hacer, por qué se le va a hacer y cómo le va a quedar. Si el paciente tiene eso claro, las dudas que le puedan quedar son pocas y ya le quedará el nerviosismo propio de que pues se va a someter a un procedimiento de cirugía menor. Pero si eres muy claro, minimizas mucho ese nerviosismo. Y cuando hay pacientes que, por otros motivos ajenos a esto, no puedan controlar los nervios, porque su naturaleza es así, pues siempre disponemos de un anestesista que cuida la clínica y pues hace una sedación suave, se aplica la misma anestesia local y según se termina la cirugía el paciente sigue saliendo andando sin ningún problema y sin haber sufrido esos nervios, porque dolor durante la cirugía no se sufre ninguno. Yo tengo que reconocer que lo peor de la cirugía fue no ponerme tacones en unas semanas, que enseguida también, que tacón llevo, pero vamos, fue lo peor de todo. Mi mayor dolor era ir sin el zapato alto. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y retomamos aquí con los doctores San Román en Confidencias.